Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, licenciado, sí se logra escuchar. Ah, ok, solo permítanme que yo no los estoy oyendo en los audífonos. Muy bien. Eh, en la clase pasada les decía yo que estábamos platicando sobre el aumento y reducción de capital. El aumento y reducción de capital, ¿se recuerdan de que tanto el aumento o reducción de capital como todas las modificaciones que se tengan que hacer a la escritura constitutiva, las tenemos que hacer mediante una escritura pública, ¿verdad? Una escritura pública de ampliación o de modificación de la escritura constitutiva de la escritura pública. Pero tenemos que realizar previamente un trámite para poder realizar la escritura, ¿verdad? Que tiene que ver con el trámite del aumento y reducción del capital. Platiquemos primero del aumento. Eh, bueno, ¿quiénes determinan el aumento? ¿Quiénes deciden realizar el aumento de capital? ¿Verdad? Esto lo deciden los accionistas. ¿Verdad? Y los accionistas reunidos, ¿se acuerdan? Ellos constituyen una asamblea. En este caso es una asamblea extraordinaria, porque se acuerdan el artículo 135, si no mal recuerdo, establece que es tema de las asambleas extraordinarias, el numeral uno, toda modificación de la escritura social, incluyendo aumento o reducción del capital o prórroga del plazo. Entonces, miren, tenemos que realizar una asamblea general extraordinaria. En esta Asamblea General Extraordinaria, la Asamblea tiene que decidir sobre tres cosas. Miren, uno, el realizar el aumento del capital. Dos, la forma en que se va a realizar el aumento. Y tres, la forma en que se va a realizar el pago. Yo les decía que la forma del aumento, nosotros la podemos realizar de dos formas. Una es por aumento en el valor nominal de las acciones o puede ser emisión de nuevas acciones. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Los accionistas van a escoger. Si no queremos emitir nuevas acciones, si no queremos nuevos accionistas, entonces lo que hacemos es de que la nueva suscripción de capital la pagamos los propios accionistas y aumentamos el valor nominal de nuestras acciones. Entonces nos quedamos con nuestras mismas acciones, pero ahora nuestras acciones van a valer más. O podemos emitir nuevas acciones. Yo esto lo veo más lógico cuando queremos admitir nuevos accionistas. Entonces, ahí miren, podemos emitir nuevas acciones. Podemos formalizar ese aumento de capital por medio de la emisión de nuevas acciones. Y la forma de pago, esta la tenemos en el artículo, permítanme, porque me había perdido aquí. Las formas de pago las tenemos en el artículo 207. Las formas de pago son tres. Miren, primero, en dinero o en otra clase de bienes. Como que estuviéramos constituyendo la sociedad. Yo puedo aportar dinero, puedo aportar carros, puedo aportar casas, puedo aportar computadoras, etcétera. Segundo, por compensación de los créditos que tengan en contra de la sociedad cualquier clase de acreedores. O sea, la sociedad le debe dinero a algún acreedor y en vez le damos la opción, en vez de pagarle ese dinero, le vamos a dar acciones. Entonces, miren, compensamos esa deuda con una acción. Y la tercera puede ser por capitalización de reservas o de utilidades. En el numeral segundo yo les decía que pusieran debentures, que son unos títulos de crédito en los que se puede pactar precisamente que sean convertibles en acciones de la sociedad. Bien, entonces miren, se realiza la asamblea de accionistas, tenemos que hacer una asamblea extraordinaria de accionistas
Y ahí vamos a resolver tres cosas: el aumento del capital, la forma del aumento y el pago del aumento, ¿verdad? Y la forma del pago del aumento. Como toda asamblea general extraordinaria, según el artículo 235, nosotros tenemos que llevar, no, tenemos que remitir el 253, perdón, tenemos que remitir una copia del acta certificada al registro mercantil del acta de asamblea extraordinaria. ¿Se recuerdan el artículo 153? Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores deberán enviar al registro mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135. ¿Verdad? Entonces es una copia certificada del acta de asamblea, lo que vamos a remitir al archivo, al registro mercantil. Esto en el plazo de 15 días. Luego se lleva a cabo la publicación del derecho de preferencia. ¿Se recuerdan que dentro del derecho de los accionistas que vimos está el derecho preferente en la emisión de nuevas acciones? Eso quiere decir de que si habemos tres accionistas, Yolanda, Dulce y yo, y vamos a emitir nuevas acciones, entonces los accionistas tenemos derecho a comprar esas acciones en primer lugar. Si nosotros no la compramos, entonces ya se les pueden poner a la venta del público, ¿verdad? Ya se puede disponer de otra forma, pero nos tienen que dar esa opción de comprarlas. Y este aviso, nos van a dar el aviso del derecho de preferencia. Se realiza una publicación y tenemos 15 días para ejercerlo. Si en 15 días no se ha ejercido el derecho de preferencia, entonces se puede disponer las acciones de otra forma. Una vez pasados estos 15 días, entonces hacemos constar el aumento del capital por medio de una escritura pública. Se realiza la escritura pública de aumento de capital. Y esa escritura pública, el testimonio, procedemos a inscribirlo en el registro mercantil. ¿Verdad? Básicamente ese es el trámite de del aumento de capital. Miren, 5 pasos. Asamblea General Extraordinaria, ahí resuelven 3 cosas: el aumento, la forma del aumento y la forma del pago del aumento. Luego se remite copia certificada del acta de asamblea al registro mercantil. Luego se tiene que realizar una publicación para ejercer el derecho de preferencia. El derecho de preferencia lo tiene que ejercer en el plazo de 15 días. Luego se realiza la escritura pública de aumento de capital y se inscribe en el registro mercantil. Artículo 203. Por favor, Dulce. Artículo 213 dijo, ¿verdad, licenciado? No, 203. 3. Muy bien. Artículo 203. Aumento o reducción de capital. El aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto de aumento o reducción y la forma de... ¿Verdad? El monto del aumento y la forma de pago. ¿Verdad? 204. En sociedades accionadas. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital autorizado, sea mediante la emisión de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de las acciones. La emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites del capital autorizado se regirá por las disposiciones de la escritura social. Si es sociedad de responsabilidad limitada, en las sociedades de responsabilidad limitada no podrá otorgarse la escritura pública de aumento de capital si no consta de manera fehaciente que la ampliación de capital ha sido íntegra y efectivamente pagada. Lo que pasa es que en la sociedad de responsabilidad limitada, tanto para constituirla como para el aumento de capital, tiene que estar íntegramente pagado el capital. En cambio, en la sociedad anónima, ¿se recuerdan de que podemos
suscribir el 25% y pagar el 75% restante a plazo. Y el registro lo tenemos en el 206. La resolución de aumento de capital se elevará a escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. Entonces, miren, ahí tenemos nosotros los pasos básicamente del aumento del capital. Luego en el 207, lo que les decía hace un rato de la forma de pago. El pago del aumento podrá realizarse en cualquiera de las formas siguientes: en dinero o en otra clase de bienes, por compensación de los créditos que tengan en contra de la sociedad cualquier clase de acreedores, y tercero, por capitalización de reservas y utilidades. El órgano que acuerde el aumento del capital establecerá las bases para realizar las operaciones anteriores conforme a las reglas que señalan los artículos 27, 28, 29 y 291 de este código. Luego en el artículo 208 también está la capitalización de reservas o utilidades. ¿Verdad que esto es cuando la sociedad tiene, pues como su nombre lo indica, alguna reserva de utilidad? ¿Verdad que es una reserva de utilidad? Utilidades que no repartimos, sino que las guardamos en una cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando se trate de reservas o de utilidades, establece el artículo 208. En caso de capitalización de reservas o de utilidades, las nuevas aportaciones sociales o las acciones de la nueva emisión tendrán las mismas características que las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones de la nueva emisión tienen que ser iguales a las de la primera emisión, digamos, las que habíamos emitido originalmente. No podemos hacer acciones diferentes, de diferente valor, por ejemplo, o que den diferentes derechos a los accionistas. Las nuevas aportaciones sociales o las nuevas acciones de esta nueva emisión se asignarán gratuitamente a los socios o accionistas en proporción directa a las acciones que tuvieran a la fecha en que se acordó el aumento. Que esto es lo que les decía, que las acciones o las aportaciones en el que cuando se haga el aumento del capital va a hacerse en forma proporcional a lo que cada uno tiene. O sea, por ejemplo, si yo tengo el 50% de las acciones, Dulce tiene el 30% de acciones y Yolanda tiene el 20% restante. Entonces, hay una nueva emisión de acciones. ¿Cuántas acciones puedo comprar yo? Pues lo máximo de acciones que puedo suscribir es la cantidad de acciones que yo tengo, el 50% de la emisión. Dulce podría disponer de un 30%, ¿verdad? Porque esa es la cantidad de acciones que ella tiene, entonces tiene que ser proporcional. Y Yolanda dispondría del 20% resto. Estamos bien, en proporción a lo que cada uno de los accionistas o socios tiene según sea el caso. Y luego en el 209 está el aumento del valor de las acciones, que era lo otro que les decía. No vamos a emitir nuevas acciones y lo que vamos a hacer es aumentarle el valor a la acción. Esto es bien sencillo. Si nosotros teníamos acciones que valían 1,000 quetzales, ahora vamos a tener acciones que valían 2,000, que valen 2,000 quetzales, ¿verdad? Entonces aumentamos el capital de 100,000 a 200,000 quetzales. Entonces ahora no emitimos nuevas acciones, sino que nuestras acciones ahora van a valer más. Entonces miren, el aumento del capital social mediante la elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime de los accionistas si han de hacer nuevas aportaciones en efectivo o en especie. Entonces, para hacer esta forma necesitamos que unánimemente los accionistas lo aprueben.
en el caso de que haya que realizar nuevos pagos de capital. ¿Alguna duda con el aumento de capital? Muy bien. Vamos entonces con la reducción. Bien. El trámite de la reducción de capital es sencillo. Básicamente es el mismo trámite, pero hay algunos pasitos que obviamente pues son diferentes porque se trata de un aumento y no de una reducción. Pero el primer paso es igual. Vamos a celebrar una asamblea general extraordinaria. ¿Se acuerdan? Tanto para aumentar como para reducir el capital, lo tiene que aprobar la asamblea general extraordinaria. ¿Verdad? Aquí vamos a reducir el capital, quiere decir de que ahora pues vamos a tener menos dinero invertido en la sociedad. La sociedad va a valer menos dinero, ¿verdad? Vamos a reducir el capital. Como es una asamblea extraordinaria, tenemos que enviar también una copia certificada del acta al registro mercantil. Aquí tenemos un paso extra, miren. Tenemos que notificar a los acreedores de la sociedad. ¿Por qué? Porque a los acreedores de la sociedad les puede perjudicar el hecho de que nosotros reduzcamos el capital, ¿verdad? Entonces ellos van a tener menos capital con que cobrar sus deudas. Entonces tenemos que notificar a los acreedores. Cuarto paso, ya notificados a los acreedores. Esto es bien especial, fíjense pues. Debemos inscribir la resolución en el registro mercantil. Aquí este es un paso independiente del 2. En el 2 mandábamos una copia certificada del acta al registro mercantil, como lo hacemos con todas las asambleas extraordinarias. Pero en el paso cuarto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a transcribir, ¿verdad? Vamos a transcribir la parte resolutiva del acta en la que tomamos la decisión de hacer la reducción de capital, y esta la tenemos que inscribir, esta acta notarial en la que transcribimos la parte resolutiva, la inscribimos en el registro mercantil. Luego tenemos que realizar las publicaciones respectivas. Luego tenemos que esperar 30 días para la oposición. Y pasados los 30 días para la oposición, sin que nadie se oponga, entonces podemos realizar la escritura pública de reducción de capital. Y luego el testimonio se inscribe en el registro mercantil. Si alguien se opone, va a ser en juicio sumario. Ahorita les voy a ir marcando cada uno de estos pasos en la ley. Entonces, miren, aquí sube un poquito. En el aumento eran 5 pasos, aquí son 8. Tenemos 3 pasos más. Entonces, bueno, primero, vamos con la asamblea. Se tiene que realizar la asamblea general extraordinaria. ¿Qué se debe resolver en esta asamblea? Bueno, primero, realizar la reducción del capital. Eso es lo primero que vamos a resolver. Y luego, la forma en que vamos a realizar la reducción. La reducción, la forma de la reducción puede ser disminuir la cantidad de acciones o puede ser disminuir el valor nominal de las acciones, cualquiera de las dos. ¿Se acuerdan? Para aumentar podríamos emitir más acciones o aumentar el valor de las acciones. Para reducir el capital, entonces lo podemos hacer a la inversa. Reducir el número de acciones o reducir el valor nominal de la acción, cualquiera de las dos. Artículo 210. El capital podrá reducirse por disminución del valor de las aportaciones sociales, por disminución del valor nominal de todas las acciones o por amortización de algunas de ellas. Amortización quiere decir cancelarlas, ¿verdad? Vamos a pagar los derechos de la acción y se procede a cancelar la misma.
Bajo responsabilidad del administrador o de los administradores y del órgano de fiscalización se lo hubiere, la resolución se comunicará por el correo más rápido con aviso de recepción a todos los acreedores de la sociedad cuya dirección sea conocida. Entonces, miren, aquí tenemos el paso 1 y 3. Y el paso 2, ¿se acuerdan que lo tenemos en el artículo 153? Entonces, paso 1, realizar la asamblea general extraordinaria. Y ahí resolvemos sobre realizar la reducción y sobre la forma en que vamos a realizar la reducción. Luego, como toda asamblea extraordinaria, mandamos la copia certificada del registro mercantil y luego notificamos a los acreedores. Esto bajo responsabilidad de los administradores y del órgano de fiscalización si lo hubiera. O sea, estos dos son los encargados de hacer la notificación a los acreedores. Entonces, miren, hasta acá tenemos el artículo 210. Ahora, el paso número 4 lo tenemos en el artículo 211. Ahí establece que nosotros tenemos que inscribir el acuerdo en el registro mercantil, pero para inscribir el acuerdo lo que hacemos es que lo transcribimos en acta notarial. Realizamos un acta notarial y el acta notarial, el objeto de esa acta notarial es transcribir la parte resolutiva de la asamblea, ¿no? Y esa acta notarial la debemos inscribir en el registro mercantil. Miren, artículo 211. La resolución de reducción de capital deberá ser inscrita en el registro mercantil. Ahora, ¿cómo la vamos a inscribir? Para el trámite, deberá presentarse acta notarial en la que se transcriba la respectiva resolución y la declaración de cumplimiento de la obligación mencionada en el segundo párrafo del artículo anterior. O sea, en esa acta notarial, además de transcribir la parte resolutiva, tienen que declarar los administradores y los fiscalizadores, ¿se acuerdan que eran los que estaban obligados? Ellos tienen que declarar en el acta que se cumplió con la obligación de notificar a los acreedores. ¿Estamos bien? Entonces, para dos cosas sirve esa acta. Miren, para transcribir la parte resolutiva de la asamblea que resolvió la reducción. Y dos, ahí tenemos que hacer constar que se cumplió con notificar a los acreedores. Artículo 212. Ahí tenemos la publicación y la oposición. Ahí establece la oposición, pero van a ver que ahí menciona la publicación también. Establece, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la reducción del capital en juicio sumario ante el juez de primera instancia de lo civil. Entonces, hay que realizar las publicaciones. ¿Verdad? ¿Cuántas? No dice, pero establece que es más de una. ¿Verdad? Entiendo yo que por lo menos tienen que ser dos publicaciones porque establece dentro de los 30 días siguientes a la última publicación. Si hubiera solo una publicación, diría la publicación. ¿Verdad? Pero dice la última publicación, nos da a entender de que hay otra previamente. Entonces, la oposición se va a realizar dentro de los 30 días siguientes a la última publicación. Ahí empiezan a correr esos 30 días para la oposición. Y si alguien que se quiere oponer, por ejemplo, un acreedor, se va a poner en juicio sumario. La escritura pública que contenga la reducción de capital social solo podrá otorgarse después de vencido el plazo mencionado, si no hay oposición de terceros o si habiéndola fueren pagadas las acreedurías o se garantizan debidamente a juicio del tribunal. El testimonio deberá presentarse al registro mercantil. Entonces aquí lo que quiere decir es de que nosotros podemos celebrar la escritura pública hasta después de los 30 días sin que haya habido oposición de alguna persona, ¿verdad? Y se debe inscribir en el registro mercantil.
¿Alguna duda? ¿No? Yo sí, licenciado. ¿En qué casos se tendría o por qué reducirían o reducirían, no sé cómo se dice, el capital? Están teniendo pérdidas. Ya están teniendo pérdidas en la empresa. Básicamente ese es el motivo de la reducción de capital. ¿Verdad? Ah, ya, gracias. Muy bien. Acuérdense que el capital de la sociedad es lo que respalda los negocios que la sociedad está realizando. Entonces, si la sociedad empieza a perder capital y nosotros no reducimos el capital, podemos estar incurriendo en algún tipo de falta, ¿verdad? Puede resultar hasta algún tipo de estafa en algún momento porque no estamos, o sea, no tenemos la sociedad acorde a lo que realmente está invertido en ella, ¿verdad? Entonces, el motivo normalmente es porque estamos teniendo pérdidas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se procede a reducir el capital. ¿No han visto ustedes de repente, hay una gran tienda y de repente miren ustedes que la tienda se redujo, eran 3 locales y ahora solo es uno? ¿Ah? Ahí lo que pasó fue que la empresa se tuvo que reducir y así como se reduce físicamente, se reduce financieramente también. Ahí es donde tenemos que hacer constar el, el aumento, la reducción. Otro motivo por el que se puede hacer una reducción de capital es porque estamos excluyendo o se está separando algún socio o algún accionista, ¿verdad? Si un accionista o un socio lo excluimos, tenemos la opción de sustituirlo por otro, pero si no lo sustituimos, entonces esa parte del capital de él hay que reducirla también, ¿verdad? Entonces miren, por separación o por exclusión de un socio, también ahí procede la reducción de capital. ¿Algún otro duda, Jorge? Licenciado, Sí. eh, em, también pueden ser sociedades las empresas que se dedican a criptomonedas. Vamos a ver, pueden ser sociedades. Las empresas que se dedican a vender, o sea, es como que la bolsa de valores, por ejemplo, que comienzan a invertir en criptomonedas. eh, sí, son sociedades mercantiles. Son sociedades mercantiles, lo que pasa es que regularmente están constituidas en otro lugar, ¿verdad? Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Pero sí son sociedades mercantiles. ¿Podrían sociedades mercantiles guatemaltecas? Sí, pueden, ¿verdad? Pueden tener como por objeto comerciar con criptomonedas. Bueno, lo que pasa es de que las criptomonedas no, es algo que no está tan regulado ahorita, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver si más adelante pues lo empiezan a regular. Ya hay un montón de gobiernos interesados en regular eso. Pero en general sí, sí puede dedicarse una empresa, una sociedad mercantil, digamos, una sociedad anónima, sí podría dedicarse a, al comercio de criptomonedas. Sí está dentro del ámbito de una sociedad anónima o de una sociedad en general. Bien, sociedades constituidas en el extranjero. Aquí estamos hablando de una sociedad que fue constituida en otro país, fue constituida en Estados Unidos, fue constituida en México. Y esa sociedad quiere operar aquí en Guatemala, ¿verdad? No es constituir una nueva sociedad aquí, sino que es la misma sociedad que ellos tienen en Estados Unidos o en México, abrirle una operación aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces a eso se refiere a las sociedades constituidas en el extranjero. Esto está regulado en el artículo 213 en adelante. Bueno, primero, ¿pueden las sociedades constituidas en el extranjero operar en Guatemala? La regla general es que sí, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos y también hay ciertas limitaciones. Vamos a leer primero el artículo 213.
Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que tengan en el territorio de la República la sede de su administración o el objeto principal de la empresa están sujetas, incluso en lo que se refiere a los requisitos de validez de la escritura constitutiva, a todas las disposiciones de este código. La forma del documento de constitución se regirá por las leyes de su país de origen. Y aquí viene una limitación. Miren, queda prohibido el funcionamiento de sociedades extranjeras que se dediquen a la prestación de servicios profesionales para cuyo ejercicio se requiere grado, título o diploma universitarios legalmente reconocidos. O sea que la sociedad que está constituida en el extranjero quiere venir a ejercer o a prestar un servicio profesional para el cual se requiere de un título médico, por ejemplo, quiere de un título universitario, ¿va? Por ejemplo, títulos médicos o un bufete de abogados internacional, etcétera, no se puede. ¿Verdad? No pueden, en ese caso, no pueden operar en Guatemala estas sociedades extranjeras. Bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una sociedad constituida en el extranjero para poder operar en Guatemala? Bueno, primero tienen que comprobar que están legalmente constituidas en el país de origen. Miren, esto lo tienen que hacer con los documentos del país de origen. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿cómo comprobarían ustedes que una sociedad anónima está constituida aquí en Guatemala? A ver, ¿cómo lo probarían? Con la patente de comercio de la sociedad. Cuando ustedes se inscriben en una sociedad, les van a dar dos patentes de comercio, una patente de comercio de empresa y una patente de comercio de la sociedad. Esta patente de comercio de la sociedad es la que sirve para acreditar que la sociedad está legalmente constituida. Entonces, en el caso de Guatemala, digamos, lo que tendríamos que presentar es esa patente de comercio de la sociedad. Ahora, tendríamos que presentar la equivalente a esa patente de Estados Unidos. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo fui a traer unos documentos de una empresa gringa para unas licitaciones que se iban a hacer aquí en Guatemala hace algunos años. Y ellos a la patente no le llaman patente, sino que le llaman certificado de constitución de sociedad. Entonces, el equivalente, ¿me entienden? Tienen que con lo que demostrarían en aquel país que la sociedad está legalmente constituida, pues con ese mismo documento lo probarían aquí en Guatemala, cumpliendo los pasos de ley. ¿Estamos bien? Entonces el primer requisito es probar que está legalmente constituida en el país de origen. Digamos, tienen que traer la patente de la sociedad del país de origen, patente, certificado o su equivalente. Segundo, copia certificada de la escritura constitutiva. Aquí le llamamos escritura constitutiva. En otros lugares le llaman, ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre en este momento. Bien. Entonces, en algunos otros lugares, estatuto. En algunos otros países le llaman estatuto. Entonces, no importa, el equivalente, el documento con el que se constituyó la sociedad ya, ¿ah? Como se llame. Entonces, el equivalente, la copia certificada de la escritura constitutiva o su equivalente. Tercero, tenemos que comprobar la resolución de su órgano supremo para operar en Guatemala. O sea, las sociedades en el extranjero también tienen su junta general o su asamblea general de socios o accionistas, según sea el caso. Ese es el órgano de soberanía de las sociedades. Entonces tenemos que comprobar que la sociedad de Estados Unidos tomó la decisión de operar aquí en Guatemala, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ¿cómo hacemos constar esa decisión? En acta, ¿se acuerdan? En el libro de acta. ¿Y cómo haríamos constar que se tomó esa decisión? Pues se transcribe en un acta notarial el punto del acta respectivo, el punto resolutivo.
Entonces, de esa misma forma se puede hacer en el país de origen. Bueno, estos son puros documentos, los primeros tres, ¿verdad? Comprobar que está legalmente constituida, copia certificada de la escritura constitutiva. No se escucha, licenciado. Escuchan. Hasta ahorita se escuchó. Ahorita sí me escuchan, sí. Sí, es Sí. que se me habían conectado los audífonos inalámbricos, ¿verdad? Yo estoy con los de cable. Pero cabal me apareció en la pantalla, por eso me puse a ver. Pero bueno, digamos. Bien. Cuarto requisito. Tienen que tener un mandatario con representación y facultades suficientes dentro y fuera de juicio. O sea, la sociedad constituida en el extranjero tiene que tener aquí en Guatemala todo el tiempo un mandatario, que es el representante legal de la sociedad. Luego tenemos que constituir una fianza a favor de terceros por el equivalente a $50,000 de los Estados Unidos de América. ¿Estamos bien? Luego tienen que declarar que se someten a los tribunales guatemaltecos y declaran que no van a invocar derechos de extranjería. Declaran que antes de retirarse del país van a llenar todos los requisitos legales y además tienen que presentar una copia certificada del último balance y del estado de pérdidas y ganancias de la sociedad. Miren, todos esos requisitos tienen que cumplir una sociedad extranjera para poder operar aquí en Guatemala. Esos requisitos están en el artículo 215. Para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a las leyes extranjeras pueda establecerse en el país o tener en él sucursales o agencias, deberá, primero, comprobar que está debidamente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. Segundo, presentar copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos si los tuviere, así como de cualesquiera modificaciones. Tercero, comprobar que ha sido debidamente adoptada resolución por su órgano competente para estos fines. Cuarto, constituir en la República un mandatario con representación con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatúe, la ley del organismo judicial. Si el mandatario no tuviera las facultades, se les considerará investido de ellas por ministerio de la ley. Ahí anótenle, por favor, ver artículo 188 de la ley del organismo judicial. Entonces, tiene que ser un mandatario. Este mandatario, por cierto, tiene que ser abogado, ¿verdad? Que todos los abogados de personas jurídicas tienen que ser, todos los mandatarios de personas jurídicas deben ser abogados. ¿Estamos bien? Y tiene que tener todas las facultades que establece la ley del organismo judicial. Y si no me las otorgan, se me tiene por investidas por ministerio de la ley. O sea, aunque no me las otorgan, yo voy a tener todas esas facultades. Quinto, constituir un capital asignado para sus operaciones en la República, o sea, el capital con el que va a funcionar la sociedad,
y una fianza a favor de terceros por una cantidad no menor equivalente en quetzales de $50,000 de los Estados Unidos de América, que fijará el registro mercantil. O sea, no necesariamente es de $50,000, sino que va a ser de no menor de $50,000. O sea, puede ser más. Al final lo fija el registro mercantil. Que deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que dicha sociedad opere en el país, así como obligarse expresamente a responder, no solo con los bienes que posean en el territorio de la República, sino también con los que tengan en el exterior, por todos los actos y negocios que celebre en el país. Texto. Literal A. Someterse a la jurisdicción de los tribunales del país, así como a las leyes de la República, por los actos, negocios y negocios de derecho privado que celebre en el territorio o que hayan de surtir efectos en él. Y B, presentar declaración de que ni la sociedad ni sus representantes o empleados podrán invocar derechos de extranjería, pues únicamente gozarán de los derechos de los medios de ejercerlos y de los medios de ejercerlos que las leyes del país otorguen a los guatemaltecos. Séptimo, declarar que antes de retirarse del país llenará los requisitos legales. Y octavo, presentar una copia certificada de su último balance general y estado de pérdidas y gastos. Los documentos necesarios para comprobar estos extremos deberán presentarse al registro mercantil para los efectos de obtener la autorización gubernativa conforme lo dispuesto en la ley del organismo judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que estos documentos los vamos a presentar al registro mercantil con sus respectivos pases de ley. ¿Verdad? Tienen que traer todos sus pases de ley, eso es a lo que se refiere. Miren, los documentos necesarios para comprobar estos extremos deberán presentarse al registro mercantil para los efectos de obtener la autorización gubernativa conforme a lo dispuesto en la ley del organismo judicial. Eso conforme a lo dispuesto en la ley del organismo judicial se está refiriendo a los pases de ley, o sea, a los requisitos que tienen que traer los documentos provenientes del extranjero. Entonces, para poderlos inscribir en el registro mercantil, tienen que tener los respectivos pases de ley. Hay ciertas operaciones que pueden realizar las sociedades extranjeras en Guatemala que no requieren autorización especial. O sea, eso no implica que están constituidas acá. Por ejemplo, pueden ser parte en un juicio, tanto como demandantes o como demandados. Pueden abrir o mantener cuentas en bancos del sistema guatemalteco, ¿verdad? Para eso no tienen que constituirse aquí en Guatemala. Pueden comprar bienes. Pueden comprar una casa, pueden comprar un edificio, pueden comprar una finca, para eso tampoco necesitan constituirse aquí en Guatemala. Para gestionar pedidos por medio de agentes de comercio, no pueden, tampoco necesitan autorización especial. Tampoco para otorgar préstamos o abrir créditos a favor de empresarios establecidos en la República, o sea, para prestarle dinero a empresarios guatemaltecos. Para eso tampoco necesitan autorización especial. Para comerciar con títulos de crédito, librar, endosar o protestar títulos de crédito, tampoco necesita autorización especial. Y para adquirir bienes muebles o inmuebles o derechos reales, tampoco va a tener va a tener que tener una autorización especial. La autorización especial es la que se refiere a una sociedad que va a operar en el país, pero por un periodo no menor a 2 años. O sea, miren, pues, el trámite que vimos anteriormente es cuando la sociedad extranjera va a venir a operar definitivamente a Guatemala, o permanentemente a Guatemala.
La autorización especial que vamos a ver ahorita, esta la necesitamos para operar un máximo de 2 años. ¿Verdad? Si vamos a operar por un plazo que no exceda de 2 años, entonces podemos realizarlos con la autorización especial. Ahora, estas de 220 son actividades que no necesitan ni siquiera una autorización especial, o sea, las podemos realizar libremente. Miren, 220, operaciones que no necesitan autorización. Una sociedad legalmente constituida en el extranjero no está obligada a obtener autorización ni registrarse en el país cuando solamente, primero, es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales de la República o en la vía administrativa, o sea, ser parte en juicio. Abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en alguno de los bancos autorizados. ¿Va? Abrir cuentas de banco, eso lo pueden hacer también sin autorización especial. Efectúa venta o compra únicamente a agentes de comercio independiente legalmente establecidos en el país. O sea, comprar bienes, pero por medio de un agente de comercio. Cuarto, gestiona pedidos por medio de agentes legalmente establecidos en el país, siempre que los pedidos queden sujetos a confirmación o aceptación fuera del territorio de la República. Es ser cliente de un comerciante. Quinto, otorga préstamos o abre créditos a favor de empresarios establecidos en la República. Miren, una sociedad extranjera le va a prestar dinero a un empresario guatemalteco. No necesitan autorización especial. Libra, endosa o protesta en la República títulos de crédito o es tenedora de los mismos. ¿Verdad? Puede emitir, puede endosar, puede protestar o simplemente puede ser tenedora de los títulos de crédito. Séptimo, adquiere bienes, muebles, derechos reales o bienes inmuebles, siempre que estos no formen parte de una empresa ni negocie habitualmente con los mismos. No obstante lo anterior, todos los actos, contratos y negocios relacionados con esas actividades quedarán sujetos y regirán por las leyes de la República. O sea, todas esas negociaciones se van a hacer bajo las leyes de Guatemala. Ahora, la autorización especial. ¿Qué es la autorización especial? Es cuando, yo les decía que es cuando nosotros vamos a operar, pero por un periodo menor a 2 años. Entonces, en este caso, no necesitamos todos los requisitos del 215, sino que vamos a ver que la ley nos marca solo algunos de estos requisitos. Autorización especial. Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de operar temporalmente en el país por un plazo no mayor de 2 años deberán obtener previamente autorización especial del registro mercantil. A eso se refiere a autorización especial. Miren cuándo van a operar por menos de 2 años o por un plazo no mayor a 2 años. Podrá otorgar dicha autorización. Para otorgar dicha autorización, deberán satisfacer los requisitos contenidos en los artículos 1. ¿Se acuerdan cuál era el del número 1? Era acreditar que la sociedad fue legalmente constituida en el país de origen. Les decía, aquí en Guatemala lo probamos con la patente de comercio. ¿Ves? Miren aquí solo el 1. De ahí el cuarto. El número 4 es el del mandatario. Tienen que constituir en Guatemala un mandatario con facultades suficientes para operar en el país. Y tercero, aquí son solo 3 requisitos, miren, tienen que prestar una fianza. Solo que ustedes se recuerdan de que la fianza en el caso anterior era a favor de terceros. En cambio aquí la fianza va a ser a favor del Estado de Guatemala. Miren, y prestar fianza a favor del Estado de la República de Guatemala por el monto que dentro del tercer día de solicitado fije el registro mercantil, que no será menor del equivalente en quetzales a $50,000 de los Estados Unidos de América. El silencio del registro mercantil implica la fijación del monto mínimo.
sea, ya vieron, $50,000 es lo menos que me van a poner, pero me pueden poner más a criterio del registro mercantil. Pero si el registro mercantil no dice nada, entonces el silencio administrativo hace entender de que me aplicaron el mínimo, o sea, la fianza de $50,000 de los Estados Unidos de América. ¿Estamos bien con las sociedades constituidas en el extranjero, jóvenes? Bien. Ahora pasemos, por Licenciado, favor. yo tengo una duda. ¿Sí? Perdón, es sobre si esas empresas pueden ser o esas sociedades son subsidiarias o son sucursales o no es lo mismo. Puede ser que trasladen la operación aquí a Guatemala. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted alguna vez pasó por la autopista Palín-Escuintla, pero es muy probable que todos en algún momento hayamos pasado por esa carretera. Bien, esta carretera, fíjense que esa la realizó en el gobierno de Álvaro Arzú. Ellos le otorgaron la concesión para realizar la carretera y por lo tanto administrarla durante, no me acuerdo si eran 25 o 30 años, que ellos iban a administrar la carretera, ¿verdad? Y después la iban a volver a devolver al Estado, cosa que acaba de pasar el año pasado, si no estoy mal, o este. No me recuerdo, este año. Este año, pues la carretera regresó a- al estado de Guatemala, al pueblo de Guatemala. Tristemente, jóvenes, ¿verdad? No tienen un año que la agarró el gobierno y la carretera está hecha a pedazos, ¿no? No está iluminada, está mal marcada y todo, ¿verdad? Yo platicaba con unos familiares el otro día y con unos amigos y todos coincidíamos de que todos los escuinclecos prefieren pagar los 15 quetzales. Preferirían pagar los 15 quetzales y que la carretera estuviera buena. Pero bueno. Pero el caso es de que esta empresa que estaba manejando la sociedad, la carretera, era una empresa que se llamaba Marlin, SADCB, una sociedad anónima de capital variable. Esas sociedades aquí en Guatemala no existen. En México sí, esta sociedad precisamente era una sociedad mexicana. Entonces, esta sociedad en especial, Mildred, esta sociedad Marlin, ella trasladó sus operaciones a Guatemala. O sea, fue constituida en México, pero trasladó sus operaciones a Guatemala porque su objeto era precisamente construir y administrar esa carretera, ¿verdad? Entonces, esa en particular, Mildred, esta trajo acá sus operaciones, digamos. Pero también podrían ellos mantener sus operaciones en México, por ejemplo, y abrir una operación aquí en Guatemala. Como que si fuera una sucursal o una nueva sede, digamos. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces puede ser de que ellos trasladen la operación a Guatemala totalmente y ya no quede operación en México. O puede ser de que ellos tengan operación en México y tengan también operación en Guatemala, ¿verdad? Como un tipo sucursal. Entonces se puede hacer de las dos formas. ¿Estamos bien? Gracias, sí. Y licenciado, pero una sucursal no es lo mismo que una subsidiaria, ¿verdad? ¿O sí? Mm, mire, déjeme, le voy a... Artículo 214. Agencias o sucursales. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse u operar en cualquier forma en el país o deseen tener una o varias sucursales o agencias están sujetas a las disposiciones de este código y de las demás leyes de la República y deberán tener permanentemente en el país cuando menos un mandatario de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, ¿verdad? Entonces, yo entiendo
las sucursales es cuando yo abro varias operaciones más, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo abro operación aquí en Guatemala, de Marnos, por ejemplo, pero yo tengo una sucursal en Escuintla y tengo otra sucursal en Guatemala, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Entonces, pero puede ser de las dos formas. Puedo abrir operación o puedo abrir solo la sucursal, ¿verdad? Como una sucursal, entiendo yo, que fuera, por ejemplo, un punto de ventas nada más. Supongamos, no pensemos en la carretera, pensemos en otro tipo de empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedique a vender, por ejemplo, Walmart. Ellos, ellos están constituidos, de hecho, están constituidos como una sociedad aquí en Guatemala. Pero supongamos de que fuera una sociedad constituida en el extranjero, pero, digamos, Walmart, aparte de vender productos, ellos producen un montón de productos. Tienen sus propias marcas. ¿Me entienden? Toda la industria que implica eso. Pero aquí en Guatemala solo abren una sucursal, solo es, digamos, una tienda. Entonces aquí no van a fabricar productos, sino que solo los van a vender. A eso se refiere la sucursal, según es lo que yo entiendo. Pero en cualquier caso, de todas las formas de operación, se pueden realizar, ¿verdad? Ya sea trasladar la operación, trasladar parte de la operación, abrir una sucursal, de cualquiera de estas formas puede operar la sociedad extranjera en Guatemala. Gracias, licenciado. Muy bien. Sociedades, tenemos que platicar de tres tipos de sociedades: las sociedades irregulares, las sociedades con fin ilícito y las sociedades de hecho. Estas sociedades jóvenes al final, pues, al final terminan igual, ¿verdad? Todas terminan canceladas, pero tenemos que entender cómo funciona cada una de ellas. Bueno, primero, una sociedad con fin ilícito, entendemos que es una sociedad, pues, o sea, entendemos un fin ilícito es que el fin es contrario a la ley, pero una sociedad que tiene fin ilícito no la van a inscribir en el registro mercantil. Por ejemplo, imagínense que yo ponga una sociedad mercantil que tiene por objeto la compra y la venta nacional e internacional de cocaína. Obviamente que no me lo van a inscribir en el registro mercantil, ¿verdad? O por ejemplo, miren, yo quiero hacer una sociedad anónima que se dedique, que tenga por objeto el tráfico de personas. Eso está prohibido por la ley de trata de personas. Entonces, si el objeto es ilícito, no me lo van a inscribir. Entonces, ¿a qué se refiere la ley? Bien, cuando se refiere a las sociedades con fin ilícito, son sociedades lícitas, las sociedades que originalmente fueron lícitas, pero con el tiempo fueron variando y se convirtió en un objeto ilícito. Miren, a mí se me ocurren algunos ejemplos. Antes que nada, hago la aclaración, jóvenes, son ejemplos a manera de meramente ilustrativos. Se los digo porque uno de los ejemplos que voy a utilizar, yo creo que al final al señor lo declararon inocente, ¿verdad? Pero bueno, yo me recuerdo, antes habían, ya no las he oído mucho, yo no sé si todavía existirán. Eran unas droguerías y superfarmacias José Gil. Estos eran una sociedad que estaban constituidas para fabricar medicinas, la droguería, ¿ah? Fabrica medicinas y farmacias, vender medicinas. Ese era el objeto de la sociedad, ¿verdad? Comerciar, fabricar y comerciar con medicina. Pero en algún momento al señor que era uno de los accionistas, el representante legal de la sociedad, lo detuvieron. Lo detuvieron y a él lo estaban acusando de que él estaba ingresando al país unos precursores químicos que se utilizaban para fabricar metanfetamina. Pero también se utilizan para fabricar medicinas, ¿verdad? Pero la cuestión era que parece que el señor los había ingresado ilegalmente al país, algo así. Entonces, lo estaban acusando prácticamente de que él estaba traficando con precursores químicos para fabricar drogas. Entonces, como les hago la aclaración a él,
lo declararon inocente, pero supongamos de que a él lo hubieran declarado culpable, entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Miren, al declararlo a él culpable del hecho ilícito, la sociedad a la que él representa, obviamente, también cometió el hecho ilícito. ¿Cuál es la consecuencia de la comisión del hecho ilícito por parte de la sociedad? La disolución de la misma. Miren, el juez va a ordenar que se disuelva la sociedad. Artículo 222. Sociedades con fin ilícito. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil por cualquier interesado o por el Ministerio o por la Procuraduría General de la Nación y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. O sea que si una sociedad tiene fin ilícito, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? La van a disolver. Si yo utilizo, por ejemplo, una sociedad, yo tengo una agencia de viajes, pero luego yo empiezo a variar mi objeto y empiezo a traficar personas. Empiezo a llevar gente ilegalmente para Estados Unidos. Entonces, miren, la sociedad pasó de tener un fin ilícito a tener un fin ilícito. Entonces, en este caso, la sociedad es nula y tendrá que disolverse y tendrá que ser liquidada. Era eso, obviamente, por orden de juez. ¿Estamos bien? Sociedades irregulares. Las sociedades irregulares son aquellas que fueron constituidas en escritura pública, pero no fueron inscritas en el registro mercantil. ¿Va? ¿Se recuerdan? Nosotros cuando constituimos una sociedad mercantil tenemos 30 días para inscribirla en el registro mercantil. Si no, después lo podemos hacer, pero nos van a imponer una multa. Entonces, si nosotros constituimos la sociedad mercantil, pero no la inscribimos en el registro mercantil, esa sociedad es una sociedad irregular. ¿Y qué es la consecuencia de la sociedad irregular? Es de que no tienen existencia legal, o sea, no nacen a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque la escritura, o sea, la escritura pública para que nazca la vida jurídica de la sociedad requiere su inscripción en el registro mercantil. Entonces, la consecuencia de la sociedad irregular es de que ésta no va a nacer a la vida jurídica, ¿verdad? No nace a la vida jurídica. Artículo 223. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Entonces, miren, si nosotros tenemos una sociedad anónima que la constituimos, pero no la inscribimos, entonces, bueno, primero no nace la vida jurídica y de todas las obligaciones que nazcan de esas negociaciones que nosotros hagamos, vamos a ser responsables de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria, ¿verdad? O sea, respondemos con todos nuestros bienes, presentes y futuros. Sociedades de hecho. ¿Qué es una sociedad de hecho, jóvenes? Es una sociedad que no tiene escritura constitutiva y por lo tanto tampoco está inscrita en el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, las sociedades de hecho son aquellas en las que, por ejemplo, dos amigos montaron un negocio, cada quien aportó una parte de dinero, cada quien aportó trabajo, pero nunca formalizaron nada. Receta para el desastre, les digo yo. He visto yo amigos que se han terminado peleando y al final terminan en un pleito mayor porque no tenían legalmente constituida la sociedad. Entonces, si usted va a ser socio de alguien, constituya la sociedad. ¿Verdad? Así de sencillo. Y háganlo legalmente, estableciendo qué derechos tiene cada quien. Entonces, básicamente eso es una sociedad de hecho, es cuando dos personas se asocian
pero no lo hacen formalmente constituyendo la sociedad, sino que, como su nombre lo indica, lo hacen de hecho. Solo se unen y empiezan a trabajar, ¿verdad? Pero como les digo, al final de cuentas, eso es receta para el desastre, porque puede ser que al final, si no hay una sociedad, por ejemplo, ¿a nombre de quién van a estar las cuentas? De alguno de los dos amigos, ¿ah? Entonces, si uno tiene las cuentas y el otro no, y hay algún problema, pues el que tiene las cuentas va a quedar con el dinero. ¿Y cómo le hace el otro para exigírselo legalmente? Si no tiene documentos. Tienen, eso es una sociedad de hecho. La sociedad de hecho también no tiene ninguna validez, no nace a la vida jurídica frente a terceros. 224, sociedades de hecho. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas producen nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. ¿Estamos bien? Entonces también responden de forma ilimitada de las obligaciones de la sociedad de hecho. Bien. Vamos a pasar al tema de la disolución de las sociedades. Lo más seguro es de que no nos va a dar tiempo a terminar hoy toda la disolución. Entonces vamos a ver la disolución parcial y vamos a dejar la disolución total para la siguiente semana. La siguiente semana terminamos derecho mercantil, joven. ¿Verdad? Ahorita estoy revisando y vamos a llegar cabalito, ¿verdad? Entonces, platiquemos un poquito sobre la disolución y liquidación de las sociedades. Cuando hay una disolución de la sociedad, necesariamente tiene que haber posteriormente una liquidación, ¿va? No importa si la disolución es total o es parcial. Obviamente, si la disolución es parcial, entonces la liquidación que vamos a hacer posteriormente es parcial. Si la liquidación es total, la disolución es total, entonces vamos a liquidar totalmente a la sociedad. Pero ¿qué diferencia hay entre la disolución parcial y la total? Bien, la disolución parcial básicamente es cuando nosotros disolvemos parcialmente la sociedad. Pero, ¿qué quiere decir eso? Es cuando la sociedad excluye a un socio o a varios socios, o uno o varios socios se separan de la sociedad. ¿Se recuerdan? Nosotros teníamos una sociedad, Dulce, Evelyn y yo. Pero ahora Dulce decide que se quiere salir de la sociedad y nos informa. Miren, Otto Guillermo y Evelyn, yo me quiero separar de la sociedad, es mi voluntad separarme de la sociedad. Por lo tanto, quiero que me devuelvan mi parte de la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, miren, ella decide irse. Nosotros podríamos sustituirla a ella por otro socio que aporte la parte del capital que había aportado. Entonces, en ese caso no tendríamos que hacer eh, disolución. Pero si no lo hacemos, si nosotros no sustituimos al socio, entonces tenemos que disolver la parte que le corresponde a él, porque el socio se va. Entonces, miren, disolvemos esa parte de la sociedad y luego tenemos que liquidarle su parte. Liquidarle quiere decir pagarle pues su parte de la sociedad. Eso es liquidárselo. O puede ser otra opción. Miren, ¿se acuerdan? Tenemos la misma sociedad, pero ahora Dulce y yo decidimos excluir a Evelyn. La vamos a sacar de la sociedad. Esto no lo podemos hacer porque sí, hay motivos, hay razones establecidas en la ley para poder excluir a un socio. Entonces, supongamos de que Evelyn incurrió en alguno de esas causales para poderla excluir y los demás socios decidimos excluirla de la sociedad. Entonces, ahí es lo mismo. La única diferencia es que aquí la estamos sacando, no se está yendo ella.
Y hay algunas diferencias en cuanto a en qué momento se tiene que realizar el pago de la liquidación. Ahorita vamos a ver esas pequeñas diferencias, pero en general es lo mismo, ¿verdad? La sacamos de la sociedad, entonces tenemos que disolver su parte porque ya no va a estar ahí y le tenemos que pagar. Entonces tenemos que liquidar su parte de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces eso se refiere a la disolución parcial, cuando vamos a separar o a excluir a uno o varios socios. Ahora, la disolución total es cuando nosotros vamos a terminar la sociedad, ¿no? Vamos a disolver la sociedad, la vamos a acabar. Y por lo tanto, entonces la tenemos que liquidar totalmente. Le tenemos que pagar a los acreedores, le tenemos que devolver su dinero a cada uno de los accionistas, tenemos que repartir utilidades, etc. ¿Verdad? Platiquemos de la disolución parcial. Yo les decía que la exclusión o la separación de uno o más socios causa disolución de las sociedades, causa una disolución parcial y por lo tanto una liquidación parcial. Artículo 225. La exclusión o la separación de uno o más socios en las sociedades no accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. En las sociedades anónimas se estará lo dispuesto en el artículo 111. El 111, ¿se recuerdan, jóvenes? Es lo de que la sociedad, cuando hay separación o exclusión de un socio y la sociedad anónima no quiere disminuir el capital o no quiere liquidar parcialmente la sociedad, puede comprar, si tiene reservas de utilidades, puede comprar las acciones. Pero esas acciones quedan suspendidas hasta que les encontremos un dueño y no tienen ningún derecho. Solo las podemos tener en esa situación hasta un máximo de un año. No, de 6 meses, perdón. Y si después de esos 6 meses no hemos logrado colocarlas, entonces tenemos que disolver la sociedad. Entonces funciona lo mismo. En la sociedad anónima, si sacamos a un socio o un socio se va, también tenemos que disolver la sociedad parcialmente. Pero en la sociedad anónima tenemos la opción de que la sociedad puede comprar sus propias acciones y tenerlas hasta por 6 meses mientras les encuentra a a un nuevo tenedor. ¿Estamos bien? Acá tenemos que ver los dos trámites. La liquidación, la disolución parcial de la sociedad por exclusión del socio y por separación del socio, porque son dos trámites diferentes. Primero, yo les decía que para excluir a un socio tienen que haber causales. Las causas de exclusión las tenemos en el artículo 226, pero van a ver que este artículo 226 nos remite a otros artículos que también tienen causas de exclusión. Establece, son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40 de este código. O sea que también aquellas de esos tres artículos son causas para excluir a un socio. El incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impone la escritura social y la comisión de los actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. O sea que miren, si no cumplen con las obligaciones sociales o realizan actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad, pueden ser excluidos. Y luego vamos ya con las causas específicas. Son causas para la exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas la siguiente. La condena, ojo, en las sociedades no accionadas. La condena por falsedad, por delito contra la propiedad, la quiebra y la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. Bien, si una persona incurre en alguna de esas causales, entonces
vamos a celebrar una asamblea general extraordinaria. Supongamos de que, ¿se recuerdan de que cuando un accionista no ha pagado los llamamientos de su acción? ¿Se acuerdan que podíamos hacer tres cosas? Uno, podíamos reducir el número de acciones hasta que le resultaran pagadas. Podíamos vender las acciones o podíamos excluir al socio moroso, ¿verdad? Si nosotros lo que decidimos es excluir al socio moroso, entonces realizamos una asamblea general extraordinaria de accionistas, y en esta asamblea nosotros votamos si excluimos o no al socio. Obviamente en esa votación el socio excluido no va a poder votar, ¿verdad? Solo votan los demás socios. Esa se inscribe la asamblea, el acta de la asamblea extraordinaria, se remite una copia certificada al registro mercantil. Luego se notifica al accionista excluido. Se esperan 30 días para la oposición y si no se opone, se procede a realizar la exclusión. Bien sencillo el trámite. Artículo 227. El acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la mayoría y tiene efecto transcurridos 30 días desde la fecha de la comunicación al socio excluido. El socio no tiene derecho a votar respecto al acuerdo de exclusión que lo afecta. Dentro de este término, o sea, los 30 días, el socio excluido puede hacer oposición ante el juez de primera instancia de lo civil en juicio sumario. En igual forma se resolverá la exclusión de un socio a petición de otro en las sociedades compuestas por dos socios. ¿Estamos bien? Entonces, miren, asamblea en la que se decide excluir al socio, en esa no vota el socio excluido. Según el artículo 153, tenemos que mandar copia certificada del acuerdo al registro mercantil. Luego notificamos al socio excluido. Luego tenemos que esperar 30 días. Y hasta que pasen esos 30 días podemos realizar la exclusión. Pero durante esos 30 días el socio excluido puede oponer. ¿Estamos bien? Bien. La separación de un socio. La separación de un socio la tenemos en el artículo 229. En las sociedades no accionadas, los socios pueden obtener su separación no solamente por las causas señaladas en los artículos 16, 58 y 261 de este código, sino también en los casos siguientes. Si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades cuando menos del 8% del capital social pagado. O sea, si la sociedad tiene ganancias y no reparte utilidades, es un motivo para que el socio decida separarse. Es un motivo de separación. Si no se excluye al socio culpable en los casos previstos en el artículo 226 de este código, a pesar de ser requerida la sociedad para ello. Hay causa de exclusión, pero la sociedad decide no excluir al socio. Entonces, el socio que no esté de acuerdo se puede separar. Si la sociedad se ha constituido por duración indefinida y el socio manifiesta su voluntad de separarse, en este caso es necesario un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación. Pues aquí es porque él, por el motivo que él sea. Aquí no tiene que expresar ningún motivo. Si la sociedad es por plazo indefinido y él manifiesta su deseo de retirarse, lo puede hacer en cualquier momento el socio. Eso sí, lo tiene que avisar con un año de anticipación, ¿va? Con un ejercicio social de anticipación. ¿Qué quiere decir?
En la asamblea de este año, en la asamblea anual de este año, yo tengo que avisar que ya no voy a estar en la sociedad. Y hasta dentro de un año, tú te efecto la separación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, son las tres causas de separación. Ahora en el 231, derecho a la separación en las sociedades accionadas. En las sociedades por acciones, los socios pueden obtener su separación en el caso del inciso primero del artículo 229, o sea, el de las ganancias. Y cuando la sociedad cambie su objeto, prorrogue su duración, traslade su domicilio a un país extranjero, se transforme o se fusione. En cualquiera de esos casos eh, se puede llevar a cabo la separación de los socios. Bien, una vez se separe o se o se separe o excluya un socio, se tiene que proceder a realizar la liquidación, ¿verdad? Entonces, una vez resuelta la exclusión del socio, se procede a liquidar su parte que le corresponde y aprobada la liquidación, la sociedad puede fijar un plazo de hasta 3 años para pagarle al socio excluido. En caso de desacuerdo entre la sociedad y el socio excluido, el plazo de las condiciones que serán fijadas por el juez de primera instancia en juicio sumario. O sea, como cuando hay exclusión de un socio, jóvenes, hay un motivo por el cual la sociedad lo está sacando, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sociedad, por decirlo de alguna forma, se puede poner sus moños y decirle, mira, te voy a pagar hasta dentro de 3 años, o dentro de 2 años, o dentro de 1 año. No puede pasar de 3 años, ¿verdad? Hasta 3 años como máximo, ¿verdad? Pero no le van a pagar inmediatamente, o a menos de que la sociedad quiera, ¿verdad? Si no se ponen de acuerdo en cuanto al tiempo del pago, entonces pueden acudir en juicio sumario al juez para que el juez decida el tiempo del pago. Ahora, en el caso de, en el caso del, en el caso de la exclusión del socio, se puede retener el capital por 3 años. Ahora, cuando se trate de separación, el pago se tiene que hacer inmediatamente. Entonces, vamos. Artículo 233. En los casos de exclusión de un socio, la sociedad podrá retener la parte de capital y utilidades de aquel hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión, debiendo hacerse entonces la liquidación del haber social que le corresponde. El plazo de retención no podrá ser superior a 3 años, pero si el socio excluido es sustituido por otro, se hará inmediatamente la liquidación y pago de su cuota. También en el socio excluido le vamos a pagar hasta que terminemos las operaciones sociales. Esto puede ser hasta un máximo de 3 años. Pero si lo sustituimos por otro, le tenemos que pagar inmediatamente. Liquidación parcial. Artículo 234. Resuelta la exclusión de un socio, se procederá a liquidar la parte que le corresponda. Y aprobada esta liquidación, la sociedad fijará un plazo prudencial para efectuar el pago, de acuerdo con lo prescrito en el artículo anterior, o sea, lo de los 3 años, ¿verdad? Pues miren, una vez resuelta la exclusión, tenemos que pasar de una vez a la liquidación. Tenemos que establecer cuándo se le va a hacer el pago dentro del plazo de los 3 años antes establecido.
Y luego de otra vez, en caso de desacuerdo entre el excluido y la sociedad, el plazo y las condiciones serán fijadas por el juez de primera instancia de lo civil. Todas las acciones a que den lugar el presente artículo se ventilarán en juicio sumario. ¿Se acuerdan que el artículo 235 ya lo habíamos leído antes? Que es el que se refiere a los nuevos socios y herederos. Y esto lo tienen que tener ustedes relacionado con el artículo 43. Estas son en sociedades no accionadas cuando fallece un socio, ¿verdad? O se da la separación de un socio. Bueno, aquí eso es básicamente con la exclusión. Cuando se da el fallecimiento de un socio, los herederos tienen derecho a entrar a la sociedad si se pactó en la escritura social. Ellos no están obligados a entrar, pero la sociedad sí está obligada a recibirlo. Lo que tiene este artículo 235 es que nos amplía un poquito el trámite. Establece, en las sociedades no accionadas, los herederos del socio fallecido podrán usar, pero solamente de consumo, el derecho que puede derivar del artículo 43 de este código, dentro del término de 3 meses contados de la fecha de la muerte del causante. Si los herederos resuelven no entrar en la sociedad o transcurre el término legal sin manifestar su anuencia a continuar en ella o no se previó nada en la escritura social, se disolverá parcialmente la sociedad y se liquidará la parte correspondiente a su causante a la fecha de su fallecimiento y no participación de los resultados posteriores a ella. Sino en cuanto sean una consecuencia necesaria de los negocios iniciados antes de su fallecimiento. Liquidada la parte del socio fallecido, los socios que continúen en la sociedad tendrán derecho a un plazo que no exceda de 2 años para pagarla. En caso de desacuerdo, se procederá como determina el artículo anterior. También, si fallece un socio, también es motivo para disolver parcialmente la sociedad. Eso sí, los herederos resuelven no entrar a la. Si es el caso de que los herederos resuelven no entrar, entonces la sociedad va a tener hasta 2 años para poder pagar la parte que le correspondía al socio fallecido. Ahora, en el caso de separación, ¿se acuerdan que les había puesto acá? En el caso de separación, el pago debe de hacerse inmediatamente. ¿Dónde tenemos eso? En el artículo 236. Establece, en el caso de los derechos que conceden a los socios, los artículos 229, 230 y 231, se refiere a la separación de este código, la liquidación y pago deberán hacerse inmediatamente. Inmediatamente. Bien. Jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, si no hay ninguna duda. Porque ya me pasé 4 minutos, no me había dado cuenta, yo estaba emocionado, pero pasé 4 minutos. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a terminar la clase el día de hoy acá y nos vemos en 8 días para la clase final de Derecho Mercantil. ¿Va? Y el examen con ustedes sería hasta la semana del 26, ¿verdad? Sería la última semana. Se recuerdan de que el examen va a ser a las 8 de la mañana, porque trasladamos los periodos de la tarde para la mañana, porque en la mañana no van a haber exámenes ese día, y entonces como somos el primer periodo de la tarde, entonces nos tocaría a la primera hora de la mañana, ¿verdad? Entonces, nos vemos dentro de 8 días para la clase final, jóvenes. Como siempre fue un gusto. Se me cuidan mucho y que tengan un feliz domingo. Gracias, licenciado.